quiere unir un sábado más, a pesar de las situaciones como está el país. Mira que nosotros podemos reunirnos aquí con paz, tranquilidad, y eso es una muestra de que Dios está aquí con nosotros. Esta es la segunda vez. Hace un sábado atrás estuve en otra iglesia y también me invitaron a tener un tema allá, a predicar allá, y voy a volver a decir lo que dije en esa iglesia cuando empecé también. Y cuando entré, sentí una paz y una tranquilidad, no vamos a llamarle comodidad, pero sí una paz y una tranquilidad cuando llegué a la iglesia. Hoy cuando llegué y me senté también sentí lo mismo acá. Y eso lo que me dice a mí es que la presencia de Dios está aquí. He visto que tuvieron un bautismo de la jovencita, y eso es el trabajo que estamos llamados a hacer. O sea, que la iglesia de Parque del Estero, siéntase tranquila, hermano, porque la iglesia de Parque del Estero usted está en el lugar indicado. Y créanme que el mejor lugar no puede estar hoy sábado que adorando a Dios. Así Él lo dijo en el inicio, así Él lo instituyó, y es un mandamiento de Él, pero es algo que tenemos que hacer con amor, con la convicción de que nos desconectamos de todas las actividades de los otros 6 días, y el sábado nos conectamos directamente con Dios. Es un día especial. ¿Y qué está pasando en el mundo? Hace unos días estaba viendo una noticia con mi esposa ahí en la casa de que el mundo está cada vez más desviado y estamos, como por decirlo así, alejándonos más de Dios y de Jesús. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Bueno, aparte de las guerras que estamos viendo que están pasando en el Oriente, las situaciones que están pasando aquí en el país, solamente basta con ocupar un periódico, hermanos, y ya podemos ver ahí las cosas que están pasando en el mundo, las señales y los acontecimientos que están pasando. Una noticia que me llamó la atención fue que vi que en México, escuelas de México y escuelas de Estados Unidos ya están inculcándole a los niños de que celebren el Halloween. Lo digo por la fiesta que acaba de pasar de Halloween, que ya sobre me llamó la atención, porque como el hombre, como estamos desviándonos de la verdad y de las cosas que el enemigo está haciendo. En la escuela le estaban inculcando ya que no estaba mal que celebraran Halloween, porque si se disfrazaban de ovejita, o se disfrazaban de una araña, se disfrazaban de un león, no era malo, porque no se estaban disfrazando de calavera, o de Drácula, o de bruja, pero como se estaban disfrazando de ovejitas y de animalitos, estaba bien, eso estaba bien ante Dios. Pero en sí estaban celebrando y dándole cabida a una celebración que es espiritual, y una celebración que es del enemigo, señor, que es del enemigo. No vamos a hablar aquí las cosas de que es una celebración, una fiesta que es de Satanás, y que no, a Dios no le agrada, porque la palabra de Dios dice: o estás conmigo o estás con el enemigo. Y esas fiestas mundanas nosotros no debemos ni siquiera darle cabida. Yo recuerdo también de contar a mi esposa que cuando estaba chiquitito también yo no entendía por qué mi mamá no me dejaba asistir a esas fiestas. Y yo me decía: pero si no tiene hermano, si vamos a estar tan obesitos y tan amiguitos. No lo entendía, me ponía bravo, pero mi mamá no nos dejaba participar a nosotros, ni a mí, ni a mi hermano, ni a Santo. Y ya no lo entendía. Ahora, cuando conozco la palabra de Dios, ahora que conocí a lo largo de los años la palabra de Dios, que es luz, es llamada luz, porque nos abre los ojos y nos hace ver cosas que anteriormente no entendía. Y eso es lo que quería comentar en este momento, ¿no? Me siento contento porque cuando comparto la palabra de Dios, yo no que me llame un predicador excelente, pero me gusta porque uno se nutre y uno aprende bastantes cosas, ve detalles que no veíamos. Y hoy vamos a ver una historia muy bonita y que tiene grandes enseñanzas. Vamos a ver a un Dios que hace matemáticas, una matemática que no vamos a entender. Cuando estábamos en la escuela, ¿quién recuerda cuando daba álgebra o aritmética, esas materias que no nos gustaban mucho? Y hacíamos una fórmula que nos ponía el profesor o el maestro, y hacíamos un pocotón de procedimientos, y al final la respuesta nada más era un numerito, 0, o daba 1, o daba X. Nosotros decíamos: pero eso para qué? Yo no entiendo esa matemática, eso. Bueno, tenemos un Dios que también hace matemáticas, y la vamos a ver ahora. Y una matemática que nosotros probablemente no entendemos, no vamos a entender, pero que al final es beneficioso para nosotros y que tiene una gran enseñanza. Ahí está la publicidad. El tema de hoy, como pueden ver, dice 300 o 31.700. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahora a lo largo del tema vamos a ir viéndolo, vamos a ir entendiendo qué es eso de 300 o 31.700. Poder en la debilidad. Nosotros cuando tenemos alguna situación o algo, algún problema o algo que nos preocupe, o sentimos que no podemos más con la situación que estamos viviendo, es ahí donde Dios se hace más notar en nosotros, en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios no puede trabajar con una persona con un corazón que tiene autoestima muy alto, o que cree que Él solo puede resolver el problema. Dios trabaja con nosotros con un corazón humilde,
con un corazón dispuesto, con un corazón entregado a Él. Mientras nosotros tengamos en nuestro corazón o nuestra mente que nosotros los problemas los vamos a resolver solo porque yo soy abogado, o porque yo tengo una maestría, o porque yo tengo un carrazo, o porque yo vivo en Costa del Este, yo tengo mucha plata y yo gano y yo puedo resolver problemas solo, créame que no va a ir peor. Pero cuando usted tiene un corazón humilde, un corazón entregado a Dios, un corazón sencillo, un corazón que reconoce que necesita de Dios, créame que Dios va a trabajar con usted y Dios va a hacer grandes maravillas, va a hacer grandes cosas en su vida. Vamos a la siguiente presentación. Pero antes de empezar y abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Cuando uno abre la palabra de Dios, es primordial pedir la presencia de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, una vez más estamos agradecidos, Padre, porque podemos aquí reunirnos y escuchar tus palabras. En esta mañana pedimos tu compañía, que nos dirija, Señor, en las palabras y nos dirija en nuestros pensamientos y también en nuestros corazones, Señor, a los que escuchan y que podamos captar el día de hoy un mensaje que usted tiene para nosotros, un mensaje que nos dé ánimo, un mensaje que nos dé esperanza, que nos dé las ganas de seguir luchando, Señor, y batallando, de seguir viviendo, de seguir admirando y de seguir agradeciendo tus bendiciones y lo que usted nos da. Gracias, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver aquí esta diapositiva. Cuando vamos a ponerle un ejemplo de esta manera, quiero que antes de entrar en el mismo tema, yo quiero que nos imaginemos una situación. Usted trabaja en una empresa muy grande, una empresa reconocida, una empresa que es de millones de dólares y una empresa a nivel que está en diferentes países, una empresa grande, vamos a poner como por ejemplo como es la Microsoft o la Coca-Cola, que son empresas que están a nivel mundial, marcas mundiales, ¿no? El McDonald's, que está en todos los países, son empresas que tienen mucho dinero y que son prósperas. Y usted trabaja en una de esas empresas, imagínese, y usted el jefe le dice que le va a poner a cargo un proyecto que es a nivel internacional y que es un proyecto que usted va a dirigir con un grupo que usted va a escoger y que de ese proyecto va a depender muchas cosas de la empresa. ¿Usted qué pensaría en ese momento? Yo pensaría que usted una tarea muy servida. ¿Usted se llenaría de temor o usted con valor y valentía usted toma el proyecto y lo lleva adelante? Y usted le dice, bueno, yo quiero escoger un grupo de personas que usted tiene que escoger un grupo de personas que van a trabajar con usted. ¿Qué tipo de persona usted escogería? Yo quisiera que alguien me dijera algo para qué tipo de persona usted escogería. Tres personas que me digan, tres tipos de personas que usted escogería. Alguien me diga, alguien que sea bueno en la computadora, puede ser alguien que sea un buen contador, puede ser alguien que sea creativo, puede ser alguien que sea bueno capturando datos, alguien que sea bueno para redactar, una buena secretaria o buenos técnicos dependiendo del trabajo. Esas son las personas que nosotros probablemente también llamamos, ¿no? Una persona que tenga los títulos y que esté bien preparada para el proyecto que vamos a hacer. Es lo más lógico, ¿no? Que cuando si vamos a hacer un proyecto así, cogeríamos personas así, ¿no? Y seríamos, no, vamos a trabajar unidos y vamos a hacer para adelante, vamos a certificarnos, aquí vamos a trabajar hasta tarde. Bueno, para Dios, o vamos a decir, para nosotros, para la vida espiritual, la vida del cristiano, nosotros, los que estamos aquí reunidos, ese tipo de valores es importante. Pero cuando vemos el lado espiritual, yo escogería otro tipo de personas, escogeríamos personas que, para ese proyecto, pues yo escogería personas que crean en el proyecto, que vamos a hacer, que sin importar lo que haya que hacer, ellos crean que lo vamos a hacer. Otro tipo de personas que yo escogería sería personas con ganas, que tengan entusiasmo. No que cuando vinieran en la mañana vienen con pereza, que tienen sueño porque la noche se acostaron tarde. Yo escogería personas con ganas. Yo escogería personas leales, personas que sepan que el proyecto que estamos haciendo es para nosotros y que no podemos estar divulgando los proyectos, que es algo muy importante. Yo escogería también un tipo de personas que aporten al proyecto, personas dispuestas, personas que no sean perfectas. Yo escogería, en vez de ser perfectas, sean dispuestas. Yo escogería también, ¿qué tipo de personas que se equivoquen? Ese tipo de personas también yo la escogería para este proyecto. ¿Pero por qué personas que se equivoquen? Yo escogería personas que se equivoquen, porque así ellas pueden reconocer que le faltó, qué nos faltó, qué pasó aquí, que fallamos en esta parte, vamos de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo.
Yo escogería personas que quieran aprender también, que aunque no conozcan qué es lo que vamos a hacer, pero están dispuestas a aprender. ¿Qué es lo de qué se trata el proyecto? Bueno, yo quiero aprender, enséñame. Yo escogería también personas que les duela perder también, que cuando pierdan o se den cuenta que perdimos algo o que fallamos en algo, se levanten y vuelvan a intentarlo. Y personas que también, siempre que uno le pregunte si puede hacer algo, siempre digan sí se puede hacer. Ese sería el grupo de personas que yo escogería para ese proyecto. Entonces, ahora vamos a Jueces, el libro de Jueces, que es nuestra historia. Recordando eso que acabamos de hablar, vamos a hablar ahora en el libro de Jueces, que quiere me puede acompañar. Igual vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El personaje que hablamos hoy, Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Ya Gedeón, la historia de Gedeón la hemos escuchado varias veces, inclusive en la televisión, en una película que no tiene nada que ver con la historia bíblica, pero que hace alusión a esos 300 guerreros. Yo me imagino, no sé si la habrá visto, de esos 300. Pero en sí esa es esta película. Gedeón era un joven de una familia muy humilde y una familia, por decirlo, pobre. Era un joven humilde, un joven dispuesto, y como dice la Biblia, un joven valiente. Por eso es que queremos enfocarnos hoy en esto, en la valentía, en ser valiente en nuestra fe. Yo quiero que todo lo que hagamos hoy, lo que veamos hoy, lo relacionemos con nosotros mismos, con nuestra vida espiritual, con nuestra iglesia de Parque de Pedro, con los proyectos que tenemos, las campañas que se están haciendo, que ustedes hacen aquí, los bautizos, con los cargos. Ahora estamos a fin de año, viene la junta de nombramiento, hay que coger los nuevos cargos para el próximo año. Todas estas cosas van relacionadas a esta historia que vamos a ver. Y dice, solamente vamos a ver ciertos versículos, porque no lo voy a leer todo porque es un poco largo y entonces no vamos a caer en un cometido. Así que ya yo resalté los versículos. Vamos al capítulo 6, que dice el llamamiento de Gedeón. Ya lo tiene el llamamiento de Gedeón. Jueces, capítulo 6, el versículo 1. Dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová lo entregó en manos de Madián por 7 años. Pero antes de ver este versículo, vamos a ver algo que dice el versículo anterior. En el capítulo 5, el último versículo, dice algo, dice, y hubo paz en la tierra durante 40 años. O sea, el pueblo de Israel ya venía de 40 años de tener paz. Venía de 40 años de estar tranquilo, de estar próspero, de tener sus cosechas, sus ganados y de tener paz. Y entonces, ¿qué pasó en el capítulo 6 cuando dice que los hijos de Jehová hicieron lo malo ante Dios? ¿Qué pasó? Que el pueblo de Israel ya había empezado a caer en una idolatría. El pueblo de Israel ya estaba separándose de Dios y alejándose de Dios. Ya tenían ídolos, ya estaban haciendo otras cosas que no eran agradables ante Dios. Ahora les pregunto a usted, ¿hoy usted estará haciendo algo que no sea agradable ante Dios? Eso es un asunto de usted con Dios. Hoy usted se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios por alguna razón, algún ídolo que le está separando usted hoy de Dios. Bueno, aquí lo que dice es que el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y estaban siendo atacados por los madianitas. Los madianitas eran un ejército grande que eran, después de los sirios, eran los más crueles en esos puntos. Eran un ejército que llegaban, dice la Biblia, llegaban como langostas, los grillos, y atacaban por todas las cosechas de ellos. O sea, el pueblo de Israel había cosechado, lo que ellos tenían, llegaban los madianitas y lo destruían. Tiene que ni siquiera habla de que se lo llevaban para ellos. Llegaban y se lo destruían y se iban. Por eso la Biblia hace la comparación de que llegaban como langostas. Llegaban, destruían lo que tenían los israelitas y se iban. Entonces, ¿qué? El pueblo de Israel estaba preocupado a tal punto que tuvieron que irse a vivir a las cavernas, a esconderse, porque no soportaban más la situación de los madianitas que llegaban y los atacaban, pues, y los destruían. Entonces, ¿qué pasó? En esta historia vamos a ver 4 principios que son muy importantes. El primero es el encuentro. Nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios en algún momento, o a lo mejor usted lo ha tenido, o a lo mejor lo tuvo, o a lo mejor lo va a tener. Uno de los principios de esta historia es el encuentro. Gedeón tuvo un encuentro con Dios, como dice en el versículo del 11 al 16, que dice, entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abiserita. Y Gedeón su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Dice que Gedeón estaba, como quien dice, en el patio preparando el trigo, ¿no?, que ellos preparaban para comer. Y se le apareció el ángel de Jehová, se le apareció
Jesús, Dios, y le habló y le dijo, joven esforzado. Cuando se le apareció el ángel le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Y yo no sé de qué nacionalidad habrá sido Gedeón, pero era un poco atrevido, por lo que él le responde en el versículo 13. Usted está ahí siguiendo ahí un poco atrevido. Pero es lo que le dije antes, cuando vemos estos extractos, estos versículos, no se imaginen que eso fue Gedeón que se lo dijo allá a Dios. Sí fue así, ¿no? Pero imagínense lo que usted está haciendo en su vida hoy, que a veces somos atrevidos con Dios, a veces queremos retar a Dios, a veces queremos hacer el trabajo de Dios, a veces queremos no desafiar a Dios, pero sí como que dudar o poner en duda lo que Dios nos está diciendo. Y Jehová se le aparece el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice, esforzado y valiente. Y él le dice, Gedeón, Jehová está contigo, esforzado y valiente. Pero ahí recordamos que Gedeón iba a tener una tarea muy importante, por eso le hablaba de un proyecto importante, de cuando uno va a hacer un proyecto grande, uno tiene que estar preparado, pero antes de eso uno tiene que tener también la valentía de asumir ese proyecto. Y Gedeón le contestó al ángel de Jehová, ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Y decían, no nos sacó de Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. O sea, ahí el ángel se le había aparecido a Gedeón y le estaba diciendo que estaba prácticamente, que iba a ser escogido para una tarea, ¿no? Joven, esforzado y valiente. Y Gedeón le contesta, pero si mira todo lo que nos está pasando, mira todo lo que nos está ocurriendo ahora mismo aquí al pueblo de Israel, cómo los madianitas vienen y nos quitan todo lo que tenemos. ¿Dónde está Jehová? ¿Por qué te dice ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde están esas maravillas que nuestros padres nos hablaban, que tú hacías, que usted nos hacía? Porque si Jehová, tú estás viniendo a decirme que Jehová está conmigo y nos está pasando todo esto, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está Dios? Y mira, eso es lo que le dice Gedeón al ángel. Un poquito atrevido, pero son las palabras que él utilizó en ese momento. Si tú vienes a buscarme para una tarea, una labor tan importante, no entiendo por qué a nosotros nos está pasando todo esto. Y eso a veces nos pasa eso, no entendemos por qué a nosotros nos está pasando cierta situación o por qué nos pasa algo. Entonces nos dicen que Dios está contigo. Si Dios está conmigo, entonces ¿dónde está? No lo veo, no lo siento. Y mirándolo, Jehová le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel el mal. Ese es el versículo 14. Y salvarás a Israel de manos de los madianitas. No te envío yo, no te estoy enviando yo. Y Gedeón le respondió de nuevo, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Un joven, imagínese, humilde, pobre, que probablemente no tenía ni espada o no tenía un ejército a su cargo, pero dice, ¿con qué yo los voy a salvar? Mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Y ahí viene un versículo, el 16, que es uno que me gusta mucho, y ese que debemos de nosotros recordarlo siempre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué bueno, imagínese que a Dios se le apareciera a usted hoy y le dijera unas palabras así, ciertamente yo estoy contigo, que es así, no es así, estoy contigo, tú vas a hacer ese proyecto, esa labor que te estoy mandando, tú la vas a hacer, y tú probablemente no vas a entender cómo lo vas a hacer, pero tienes que confiar en Dios y tienes que, como que dice, entregarte a Dios. Por eso le decía de que Dios trabaja con nosotros cuando tenemos un corazón entregado a Él, y no cuando creemos que tenemos las cualidades nosotros, y que ya yo tengo el carro, ya yo tengo lo que necesito para hacer el proyecto. No, de nada va a servir. Ahí lo que hacemos es chocarnos contra un muro y después vienen las decepciones y vienen las frustraciones que tenemos. El segundo punto es la valentía que tenía Gedeón. En el capítulo 7, saltamos al capítulo 7, dice Gedeón. Aquí viene lo bueno de la historia, que es lo que me gusta. Vamos a tratar de ir para que me entiendan un poquito más rápido. Gedeón tenía que preparar un ejército y iba a pelear contra los madianitas. Y aquí empiezan las matemáticas de Dios, y aquí es donde quiero que nos presten un poquito de atención. El ejército enemigo, se lo voy a explicar con eran 135,000 soldados. Y Gedeón, cuando reunió a su ejército, que él hizo el llamado, solamente reunió 32,000 soldados. Imagínense eso, la matemática no,
32.000 soldados contra 135.000. Eso ni siquiera alcanza ni siquiera para rodearlos. Y ahí Gedeón entonces comienza a tener las dudas, comienza a cuestionar esa labor que Dios le estaba poniendo. Ahora imagínense cuando usted tiene alguna situación, probablemente, no sé, problemas en su familia, con un hijo, en el matrimonio, probablemente problemas en el trabajo, probablemente problemas financieros, probablemente un problema de salud. Y Dios le está diciendo, tranquilo Alexis, que yo estoy contigo. Y tú dices, pero todavía, pero si me siento que estoy peor, que me estoy hundiendo más y que no, tranquilo que yo te estoy diciendo que estoy contigo. Probablemente eso era lo que sentía Gedeón en ese momento. Dios, tú me estás llamando a pelear con un ejército que nos triplica en cantidad. ¿Cómo le vamos a ganar? No tenemos ni siquiera armas, no tenemos ni... Entonces ahí se ve el segundo principio, que es la valentía. Ahí Dios entonces lo que le dice a Gedeón, Gedeón ahí lo que hace es nuevamente caer en lo que nosotros caemos muchas veces. Retar a Dios o probarlo. No creo que eso sea Dios todavía, no lo creo. Y Dios le pone a prueba a Gedeón. Y Gedeón le dice, bueno, yo quiero que tú me des una señal, una prueba de que tú estás conmigo. Y él le dijo, bueno, hoy en la noche voy a poner un vellón, un trapo, lo voy a poner en el patio, y yo quiero que en la mañana el trapo solamente esté mojado. Y todo alrededor, todo el patio esté seco. Y Gedeón se acostó a dormir, puso el trapo y en la mañana así fue. Esa fue la prueba que él le pidió a Dios, ¿no? En la mañana el trapo estaba humedecido, mojado, y todo el borde estaba seco. Entonces Gedeón todavía no lo creía, le quiso como que dice retar más a Dios. Digo, bueno, ahora yo quiero que sea al revés. Ahora yo quiero que todo el borde esté humedecido y el trapo esté seco. Y así fue, lo puso en la noche, y el día siguiente así fue. O sea, ya qué otra prueba tú querías de que Dios te estaba diciendo que estaba contigo. Y así mismo nosotros hacemos, muchas veces lo hacemos de esa manera. ¿Qué otra prueba tú quieres decir? Ya Dios te está diciendo que vas y que confíe en Él, hagámoslo. Pero bueno, eso forma parte de la personalidad de nosotros, de los seres humanos. Somos esa parte de nosotros, que a veces somos incrédulos o tercos, vamos a llamar así tercos, y no creemos en lo que Dios nos está mandando a hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces, cuando ya él tenía los 32.000 soldados, Dios le dice, bueno, ahora Gedeón, son demasiados, son muchos. 32.000, Señor, pero si son 32.000, todavía es eso que no nos alcanza y tú me dices que son muchos. Y Dios le dice, bueno, anda a ver y pregunta quiénes son los que tienen miedo. Y ahí vamos a entrar en una parte de nuestra iglesia. Pregunta quiénes son los que tienen miedo y los que te dicen que tienen miedo, mándalo para tu casa, Gedeón. Y dice que cuando pasó ese momento que hizo el llamado, ¿cuántos se fueron ahí? ¿Sabes cuántos fueron los que se retiraron, que tenían miedo? Fueron 22.000 que se fueron. De los 32.000, entonces ahora quedamos peor entonces. O sea, por eso le digo, ahí las matemáticas no dan. Si éramos 32.000 contra 135.000 y creíamos que no podíamos, ahora imagínense, ahora se me van 22.000 soldados. Ahora yo quedo con cuánto? Con 10.000. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Sería ahora 10.000 contra 32.000, contra 135.000. Entonces, ahí vemos el tercer propósito de Dios, que es la sabiduría. Mira, aquí pasa algo muy importante. Esas personas los 22.000 que se retiraron, eran los que tenían miedo. Nosotros hoy en día en nuestra iglesia estamos hablando de un periodo de nombramiento, de las elecciones de los cargos para el próximo año. Y tristemente en nuestra iglesia, muchas veces dejamos los cargos por tener miedo. Muchas veces decimos al cargo que no porque yo creo que no voy a poder ser anciano, no voy a poder ser diácono, o no me siento digno, o tengo miedo, simplemente tengo miedo de coger ese cargo. Ese cargo es muy pesado, director de sociedad de jóvenes, escuela sabática, todos los sábados que están doctorados. La verdad es que tengo miedo por ese cargo, yo mejor digo que no. Ahí usted le está diciendo a Dios que usted tiene miedo. Y Dios no trabaja con ese tipo de personas. Yo trabajo con una persona que, por eso le leí los tipos de personas que Dios utiliza. Yo trabajo con una persona que diga, bueno, tengo miedo, Señor, pero voy para adelante porque tú me estás llamando para adelante. Señor, me voy a equivocar, me voy a fallar en ese cargo, pero voy para adelante, no importa, voy para adelante. Ese era el tipo de personas que ya Gedeón estaba llevando, porque los que tenían miedo se fueron. Pero pasamos ahora a la otra parte, más interesante todavía.
el principio de la fuerza de ese grupo. Ya Gedeón solamente tenía 10.000 soldados contra 135.000. Y bueno, Gedeón dice, bueno, con 10.000 por lo menos lo vamos a herir, por lo menos. Bueno, ahora Dios le pone otra fuerza, Gedeón. De esos 10.000 que tú tienes, llévalos a tomar agua al río. Y de los que se arrodillen y beban el agua, como hacen los perros, o sea que ellos se arrodillaban y si tomaban directo del agua, los pones en una parte, los apartas. Mira que Dios no le está diciendo, esto son por lo que tú vas, no, esto es lo que se arrodillen y tomen directo del río, ponlos en un lugar. Y los que se arrodillen, pero tomen el agua del río, pero no se inclinen totalmente, sino que beban de su mano, eso lo ponen en otro lugar. Y así hizo Gedeón, bajó con los 10.000 que tenía al río y un grupo se arrodillaron y bebieron directo el agua, así como toman agua los perros, los perritos, y otro grupo tomó con la mano. Y ahí hay una gran enseñanza, porque entonces Gedeón dijo, bueno, cuando fue a contar, 9.700 habían tomado directo del agua como los perritos, así, directo con la lengua. Y otros 300, los 300, habían tomado de rodillas, pero no se habían inclinado totalmente al agua, sino que tomaban el agua con la mano y bebían así directo. Y Gedeón dirá, bueno, por lo menos 9.700 tomaron agua del río, así que Dios le dice ahí, los 9.700 son los que van a mandar para casa. Y te vas a quedar con los 300. ¿Y eso por qué? Eso tiene una gran enseñanza espiritual. Cuando tú estás en una guerra, como nosotros estamos en una guerra espiritual con Satanás, tú tienes que estar siempre presto, siempre tienes que estar listo, preparado. Tú nunca puedes bajar la guardia. Por eso se nos llama a orar todos los días. Por eso se nos llama a congregarnos, a leer la Biblia todos los días, a orar. Eso tiene que ser todos los días. Porque tú nunca puedes bajar la guardia. ¿Por qué? Porque el otro que está ahí atrás, él no está bajando la guardia. Él también tiene su ejército, así como Gedeón estaba preparando a los suyos, tiene también a los suyos trabajando. Y eso no está perdonando, no perdona a nadie. Entonces cuando estamos en una guerra, en el caso de nosotros, una guerra espiritual, siempre tenemos que estar listos. Nunca podemos dar la espalda al enemigo porque ese no nos va a perdonar. Ese nos va a destruir de una vez y nos va a sacar de la jugada, como dicen por ahí, de una vez, sin compasión. Y es más, no solamente a nosotros, va a ir con la familia, va a ir con los jóvenes, va a ir con los niños, va a ir con el diácono, va a ir con el pastor de la iglesia, va a ir con el anciano, va a ir con todos, contra todos. Y ese no perdona. Entonces, ¿qué pasa con los que se estaban arrodillando? Yo no lo entendía, cuando yo había leído esta historia, yo dije, bueno, debe ser porque los que se arrodillaron estaban arrodillando y después están demostrando adoración a Dios. Pues no, era de que los que se arrodillaban, los que se agachaban totalmente, estaban dándole la espalda en ese momento al panorama que ellos tenían. Ellos iban para una guerra, ellos eran soldados, estaban preparándose para una guerra que ellos mismos no entendían. Entonces Dios dijo, estos no están listos porque no están prestos a la situación que están viviendo. Sin embargo, los que se arrodillaron pero bebiendo el agua tenían una mayor visibilidad del campo en el que ellos estaban viviendo. Ellos podían estar prestos a cualquier cosa que pasara, ellos tomaban su agua, se agachaban, tomaban el agua, pero estaban prestando atención al esquema, a la situación que ellos tenían, que en cualquier momento podían ser atacados por los madianitas. Entonces ahí Dios le dice a Gedeón, bueno, tú te quedas solamente con los 300 que estaban prestos y estaban, como que dice, estaban pendientes de la guerra. Te quedas solamente con los 300, imagínense ahora Gedeón tenía 32.000 y yo no sé cómo iba a hacer. Ahora imagínense con 300. Más o menos ahí se ve una relación ahí de los poquitos contra los muchos soldados, ¿no? Imagínense ahora con 300. Y eso que huye con 300, ni siquiera si usted divide 135.000 entre 300, cada soldado de Gedeón tenía que pelear contra 450 soldados. Imagínense, cada soldado de Gedeón tenía que pelear contra 450 soldados. Imagínense eso, no había manera de ganar esa batalla. Pero no hay manera para nosotros no hay manera de ganar esa batalla, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermano? En la iglesia nosotros también tenemos a veces como quien dice, por llamar así, nuestros madianitas. Nosotros mismos muchas veces nos comportamos como madianitas con otros hermanos. Pero ¿y cómo es eso? Cuando criticamos algo que hace un hermano en la iglesia, cuando no apoyamos,
algo que se está haciendo en la iglesia, cuando simplemente le ponemos peros a Dios, estamos siendo nuestros propios madianitas. Estamos siendo ese ejército que llega, que destruye, que no hace nada y que se va. Y eso no está bien, no está bien. Eso es lo que el enemigo está buscando. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entonces viene lo más interesante de la historia. ¿Cómo iba Gedeón a pelear con 300 soldados solamente contra 135.000? Ya Gedeón no era que estaba seguro, porque yo me imagino que como ser humano, como hombre, probablemente él sí tenía miedo. Él tenía miedo y no sabía cómo iba a hacer, pero él estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Entonces Dios le dijo, divídelo en 3 grupos, ¿no? Eran 300, así que pon 100 a la derecha, 100 a la izquierda y pon 100 al frente, por decirle mis palabras. Así él los dividió en 3 grupos. Y cuando llegue el momento, entonces ustedes, las armas, yo me imagino que decir, ¿con qué armas vamos a pelear contra soldados? Me imagino que Dios no va a proveer de caballos y de espadas, pues no. Dios le proveyó solamente de 3 cosas. No sé si alguien sabe las 3 cosas que Dios le proveyó. Dios le dijo, tomen los cántaros, utilicen cántaros vacíos, utilicen trompetas y como antorchas. Esas eran las 3 herramientas, las 3 armas que iban a tener para pelear con ellos. Así que imagínense, esa matemática no daba por ningún lado, no cuadra. Pero había que ir para adelante, Y cuando llegó el momento, ellos dice que llegaron a los ejércitos de los madianitas, y cuando llegó el momento, Gedeón no me dijo, cuando llegue el momento que yo les había, ustedes griten por Jehová y por Gedeón. O al revés, por Gedeón y por Jehová, creo que es. Entonces usted, por Jehová y por Gedeón, si dice el versículo 18, cuando él llegue gritando por Jehová y por Gedeón, entonces nosotros vamos a pegarle los cántaros, tocar la trompeta y con las antorchas vamos a entonces hacerle algún tipo de alusión para que ellos resulten. Y así fue, ellos llegaron, rodearon a los madianitas. Cuando llegó el momento hicieron eso, comenzaron a tocar los cántaros, se rompían las antorchas. ¿Y qué pasó con el ejército de los madianitas? Dice que hubo tanta confusión, eso lo hicieron en la noche. Me imagino que ellos estaban dormidos, con sueños, algunos estaban despiertos. Pero dice que hubo tanta confusión en eso, que los mismos madianitas comenzaron a atacarse entre ellos mismos. Comenzaron a matarse entre ellos mismos, comenzaron a huir. Entonces, así fue que Gedeón con los 300 pudo entonces, con la ayuda de Dios, derrotar al ejército de los madianitas. Ahora, hay algunas conclusiones que yo quiero mencionarles en esto que yo aprendí con esta lección y quisiera que ustedes también escuchen, ¿no? Por lo menos la primera lección que yo aprendí de este capítulo fue que nuestras verdaderas victorias las vamos a ganar cuando dependemos de Dios y no de nosotros mismos. Número 2, que debemos apartarnos de nuestros baales. Hay una parte que no les mencioné, pero hay una parte donde Jehová le dice a Gedeón, destruye el baal que tienen ahí construido, destruyelo, porque mientras ustedes estén haciendo algo que no sea agradable a mí, yo no puedo bendecirlos a ustedes. Y eso se aplica a nosotros mismos. Mientras nosotros en nuestra casa tengamos nuestros baales, tengamos un baal, Dios no puede bendecirnos como Él quiere. Y usted dirá, pero si yo no tengo ni un altar ni una estatua en mi casa. No, ciertamente no tenemos esas cosas, ¿no? Pero a veces la televisión, a veces este aparatito que todos tenemos, a veces algún programa de televisión, las redes sociales, muchas otras cosas que pueden ser nuestros baales. Y entonces nosotros no nos damos cuenta. Y muchas veces, no es que no le estoy diciendo que no pueden ver televisión, usted puede ver su programita ahí, un juego de fútbol, algo. Pero si usted primero pone la novela y usted deja a Dios para después, ese es un baal para usted. Usted primero se pone a ver Instagram y lo ve ahí por horas, como a veces uno lucha con eso. Número 1, a veces las redes sociales nos hacen adictos. Y tenemos esos baales, créanme que ese es un baal para usted. Y usted dedicarse tanto tiempo al Instagram, a la novela, a la televisión o a cualquier otra cosa, no permite muchas veces que nos acerquemos a Dios, que descuidemos esto, descuide de la palabra, y Dios no puede bendecirnos, no puede acercarse tanto a nosotros como Él desea que nos acerquemos, que acercarse a nosotros. Entonces descuidamos esto porque primero dedicamos 2 horas a la novela o a la televisión y después 5 minutos a la Biblia. Y es al revés, hermano, es al revés. Entonces, es importante eso se menciona cuando lo mencioné porque no quería extenderme tanto, pero ahí Dios le dice, destruyan los baales que tienen ahí porque necesito acercarme, que necesito que ustedes se reconcilien conmigo. Y el ciclo del cristiano es así, nosotros, y eso lo vemos en todas las historias bíblicas.
Dios nos bendice y cuando estamos cómodos y estamos bien con Dios, nos apartamos. Nos apartamos. Vienen las calamidades y unos problemas, entonces buscamos la reconciliación. Y así ha sido a lo largo de muchas historias bíblicas de la Biblia, y así es con nosotros. Cuando tenemos un problema, buscamos de Dios. Pero cuando ya lo resolvemos y estamos bien, bueno, descuidamos a Dios. Espérate aquí un momentito, yo voy a dedicarme a otras cositas más. Pero cuando tenemos el problema, entonces buscamos a Dios de nuevo. Ese no es el formato que Dios quiere para nosotros, hermano. Y si entendemos que tenemos que el enemigo nos está atacando, que el enemigo nos desvía, nos distrae, pero nosotros tenemos que ser ahí como Gedeón, valientes, como decimos acá en ponernos los pantalones bien, y ser valiente y hacer las cosas como deben de ser. El tercer es que Dios utiliza un corazón humilde, un corazón sencillo para hacer grandes cosas. Dios muchas veces nos utiliza a nosotros y nos tiene grandes planes a nosotros, pero por nosotros tener un corazón probablemente un poquito engrandecido, un poquito orgulloso, muchas veces las cosas no nos salen como nosotros queremos. También es importante que para nuestra iglesia sepamos que las cargas no las puede llevar un solo tipo, un solo lado. Tiene que ser, el peso tiene que ser distribuido porque de esa manera es mejor. No podemos estar en la iglesia como hija de que yo voy a ser director de escuela sabática, pero yo voy a hacer todo solo. Usted tiene que tener un equipo que lo respalde y un equipo que usted pueda delegar las funciones. Y ahora viene la parte, ya estamos terminando, hermano. Una parte que cuando estuve leyendo ahí me llamó mucho la atención. ¿Qué pasó con los 31.700? Los 31.700 están en la iglesia. No, ojalá que aquí no, pero en otras iglesias, en todas las iglesias, está ese grupo de los 31.700. Mire que no estoy hablando de los 300 valientes que fueron y ganaron y que fueron. ¿En qué grupo está usted, hermano? Hoy es 4 de noviembre, 4 de noviembre de 2023. Y Cristo viene pronto. Es la pregunta con la que quiero que quedemos esta mañana. ¿En qué grupo está usted, hermano? ¿Los 300 o los 31.700? Los 31.700, recordemos que son los miedosos, los cobardes que no aceptaron caminar con Dios. Si tienen miedo, o sea, para ustedes. Los 31.700, cuando vieron, me imagino, cuando ellos vieron que los 300 habían regresado con la victoria y venían contentos porque habían ganado, los 31.700, me imagino que se preguntaban, pero ¿y qué hice yo? ¿Qué hice yo? Es la misma pregunta que hoy debemos hacernos cuando Dios nos llama a hacer algo. Créanme que lo que ustedes lo llamen en la iglesia, hermano, aunque sea para tener una dinámica, aunque sea para tener una oración, una lectura bíblica, eso es para Dios. Y todo eso Dios lo toma en cuenta. Pero lo toma en cuenta desde el punto de vista de nuestro corazón. No porque voy a participar y ya, nuestro corazón cómo está, cómo lo está haciendo. Esos 31.700 son los que tuvieron miedo y son los que salieron huyendo. Esos 31.700 son los que no le creyeron a Dios. Son los que dijeron, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo qué hice? Ya ellos ganaron, ¿yo qué hice? En nuestra iglesia se realizan campañas y se realizan bautizos, salen bautizos. Ese es un triunfo para Dios. Esa es una guerra ganada. Pero ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? Entonces, pensemos esta mañana en qué grupo nosotros estamos. Si vamos a estar en los 300 o vamos a seguir perteneciendo a los 31.700. Y recuerda también esta mañana que no es a quién tenemos o quién somos, es con quién vamos para la batalla. Así que, hermano, esta mañana, esta historia cuando yo la leí a mí me gustó mucho. A mí me ha dejado marcada la historia de Dios porque son situaciones que a nosotros a veces nos pasan en el trabajo, en algún momento de nuestra vida nos pasa así. Porque tristemente por la entrada del pecado, la manera de nosotros presentar nuestra fe, de ser más fuertes en nuestra fe, es en las pruebas. A veces Dios necesita que nosotros pasemos por el fuego para que salga ese metal precioso, salga ese diamante que Él quiere que nosotros seamos. Y no podemos ir a esas pruebas con miedo. Sí es cierto que como humanos a veces tenemos miedo, pero vimos la historia de Gedeón. Él no entendía, él tenía miedo, tenía que pelear contra un ejército innumerable, pero él dijo, Señor, yo voy ahí, yo voy. Ya tú me estás diciendo que tengo dudas y le puso pruebas, pero ya después que él vio las pruebas, él dijo, yo voy con los 300. Y como vimos, ganaron porque iban con Dios. Recuerden, es bien clarito de eso, no ganaron a los madianitas porque ellos ganaron porque iban con Dios.
Y así mismo nosotros debemos hacer y tener esto en nuestra mente, en nuestro corazón, de que cuando vamos para la prueba, vamos con Dios, agarrar la mano con Dios. Él nos ayuda, hermano. Yo no tengo no tengo duda de eso. He tenido situaciones en mi trabajo donde yo no, así visto como dicen, yo no he entendido, esta es mi esposa que está de testigo, no he entendido cómo se ha resuelto de una manera que yo ni me imaginaba. Reuniones o cuestiones de trabajo con números, con planillas. Y muchas veces no he entendido cómo se resuelve. Voy a una reunión donde no sé, tengo todo en contra y no sé cómo, bueno, ahora no es que no sé cómo, yo oro y le pido a Dios que me ayude y que no me deje solo y así pasa, las situaciones se resuelven y yo nada más digo, no sé cómo pasó, pero Dios no me dejó solo. Entonces esas son pruebas, así como a Gedeón, que le puso el trapo y que nosotros podemos vivir y que nosotros vivimos cada día. Así que hermanos, Dios lo bendiga esta mañana y que, como siempre digo, hacia adelante, como dice el Señor así, vamos para adelante, hacia adelante, que Cristo viene por nosotros. Así que vamos entonces a cantar un himno para pasar a la siguiente. Pongámonos de pie para cantar el himno 516.